Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema de los diodos en corriente directa. Ya nada más así es un cachito de los diodos. Estaba yo pensando que a lo mejor ya me tardé un poquito de más en los diodos, pero lo estoy haciendo porque quiero que entiendan cómo funciona el diodo en su parte más básica. Si ustedes entienden esa parte básica de cómo funciona, todos los demás circuitos van a ver que les van a ser más sencillos analizarlos, ¿no? Recuerden que seguimos diciendo que el diodo lo podemos analizar por leyes de Ohm, por leyes de Kirchhoff, pero cuando ya se complica, podemos incluso aplicar el teorema de Thevenin, y en algunos casos podemos aplicar el teorema de superposición, no en todos los casos, ¿vale? Entonces, voy a iniciar abriendo el circuito que estábamos trabajando el otro día, pero vamos a voltear el circuito, ¿no? Es decir, bueno, no el circuito, el diodo. Para lo cual voy a compartir primero la pantalla de ORCAD y a partir de ahí vamos a trabajar con ellos, ¿vale? ¿Ya ven mi pantalla ahí de ORCAD? ¿Sí se ve o no se ve? Sí, sí, profe. Sí, profe, sí, Sí, profe. Gracias. Entonces voy a abrir un proyecto. ¿Cuál era el último proyecto? Ah, pues miren, aquí se quedó el proyecto del último circuito, que quiero suponer que es este. Vamos a ver. Vamos a ver. De hecho, si es el mismo, nada más lo único que vamos a realizar es voltear el diodo, ¿no? Porque es lo que les había dicho. Ah, no, pero no es este, ¿ya vieron? Porque el que habíamos trabajado la clase anterior aplicamos Thevenin, entonces este no es. Entonces vamos a abrir el que sí es, a ver si. No, esto no, es abrir. Debe ser el de diodos 4. Ah, sí, miren, ese aquí está el diodo. Miren, qué bueno que los enumero para que no me haga yo bolas, ¿no? Sí, es que esta modalidad, así como la estamos llevando, creo yo que estaría muy bien llevarla en el salón, porque a veces ya ven que ponemos el proyector y que si no ya nos dio el reflejo, que no tenemos la pantalla correcta para que no refleje la luz del mismo proyector y demás. Y aquí lo están viendo directamente sobre sus pantallas, ustedes aquí de cerquita, y pueden ir siguiendo el trabajo que voy haciendo. Entonces, tiene sus bondades trabajar así en línea, ¿eh? La parte humana es la que nos está haciendo falta, en sentido de que estamos acostumbrados a que estamos en el salón todos y hay convivencia, ¿no? Pero pues vamos a sobreponernos a estas circunstancias y creo que van a salir cosas buenas, ¿sale? Era lo que les decía, miren, nada más teníamos que voltear el diodo. No lo voy a simular, lo voy a simular hasta el final ya nada más. Y voy a copiarlo y me lo voy a llevar a mi documento de Word que hemos estado elaborando, ¿sale? ¿Alguien va a elaborar el circuito? ¿Alguien lo abrió? ¿Lo va a editar? ¿Lo va a copiar o puedo continuar? Díganme. Voy a continuar. Dele, continúe. ¿Continúo? Órale, pues vamos a continuar. Entonces, vámonos allá a Word. Voy a detener de compartir y ahora les voy a compartir. Nada más déjenme ver dónde está. Aquí está. Lo de los diodos. Incluso esta parte de irte desarrollando, a mí me está quedando como material de trabajo, ¿eh? Entonces, les digo que tiene sus bondades trabajar así. Esta era la simulación de ¿Por qué habrá quedado así, eh? Bueno, espérenme tantito. Y ahora sí. Aquí vamos a pegar. Es el mismo circuito, solo que ahora el diodo está, polarizado inversamente. Digo, ya lo sabemos en función del circuito que vimos la clase pasada, ¿no? En el cual quitamos el diodo y utilizamos el circuito equivalente de Thevenin, ¿sí? Y en el equivalente de Thevenin encontramos que del lado izquierdo hay un potencial más grande que del lado derecho, me refiero al diodo. Entonces,
Por eso es que si lo ponemos en este sentido, va a quedar polarizado de forma inversa. Entonces, les doy unos minutitos porque por ahí veo que algunos están copiando. Entonces, les doy unos minutitos para poder realizar su circuito ahí en su cuaderno. Profe, no lo escucho. Ya, otra vez, perdón. Me pasó lo mismo que... Profe, digo, espérame. Ya, perdón. El día de ayer, antier, esto quedaba inversamente. Yo les acabo de decir que era directa, no me acordaba hasta ahorita que estoy viendo los textos. Sí, efectivamente, estaba polarizado de manera inversa. Ahora, entonces, no sé si estarán de acuerdo que el análisis de Thevenin sigue siendo el mismo. ¿O piensan que el análisis de Thevenin es distinto? A ver, díganme. Jóvenes. Mismo, ¿no? Sí, es el mismo, ¿no? Bueno. Es exactamente el mismo porque lo único que estamos cambiando es el diodo y estamos quitando del circuito completo al diodo. Acuérdense que así se hace en el teorema de Thevenin, ¿no? Y a pesar de que nos sigue dando menos 0.71 volts, si volvemos a Sí, es el mismo. dibujar el circuito de Thevenin, va a resultar ahora que ese circuito de Thevenin va a tener una fuente. No, aquí ya no me gustó. Sería una fuente así, ¿no? Y luego ya nada más volteamos esto. Aquí estaría nuestra RTH. Y nuestro diodo estaría en esta posición. Así. Es decir, este es VTH, tiene que estar hacia el lado negativo. ¿Por qué tiene que estar hacia el lado negativo? Pues porque el análisis de donde pusimos el punto A y el punto B, así nos dio ese resultado, ¿no? Es decir, vamos a hacer la resta de A menos B. Entonces, esto nos va a quedar así. Este va a ser A y este va a ser B. Y por lo tanto, la corriente ahora sí va a ir en sentido. Va a ir en el sentido del símbolo del diodo. ¿Están de acuerdo? Aquí nada más me faltaría ponerle que esto es RTH. ¿Sí? Y así quedaría nuestro circuito equivalente de Thevenin usando lo mismo que usamos en el circuito anterior. ¿Vale? Entonces nada más acuérdense que ahora el diodo está en el mismo sentido de la corriente. Sin embargo, vamos a usar este equivalente de Thevenin para seguir haciendo el cálculo. ¿Sí? Entonces, debido a la posición igual aquí en la que queda el diodo con respecto al circuito equivalente, el diodo está polarizado, pero ahora ya no está polarizado inversamente, ¿no? Ya está polarizado directamente. Y me voy a traer a lo mejor estas dos ecuaciones para acá, a la otra columna, para poder trabajar de este lado y que no perdamos de vista el equivalente de Thevenin, ¿sale? Ahí está.
Bueno, ahora ya no aplica esto del ID y del BD con esas circunstancias. ¿Por qué? Porque si el diodo está encendido, ¿cuál tendría que ser su caída? ¿Cuál tendría que ser la caída de voltaje? 0.7. 0.7. Ahí ya no hay vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que una vez que el diodo se enciende, vamos a llamarlo así, o entra en polarización directa con un voltaje lo suficientemente alto, pues entonces la caída va a ser 0.7. Ahora, ahorita vamos a ver si es cierto, permítanme, porque la diferencia de potencial, es decir, este voltaje VDH es de 0.7 y la caída del diodo, bueno, es 0.71 y la caída del diodo en teoría sería 0.7. Entonces, las operaciones que vamos a hacer ahorita, vamos a ver si nos dan para que nos dé el resultado correcto allá en el simulador. ¿Vale? Aquí nada más el principio de funcionamiento, no que quede en entredicho, sino que el voltaje aplicado al diodo es pequeñito, muy cercano a la caída del voltaje del diodo. O sea, si comparo 0.71 con 0.7, pues la verdad es muy, muy poco. Entonces, a lo mejor no vamos a llegar a la corriente que nos diga el simulador, pero por ese detalle. Y ahorita les explico el por qué. Bueno, si analizamos este circuito así como una mallita, ¿cuál sería ¿cuál sería la corriente del diodo? ¿Alguien me puede decir? Así de buenas a primeras, yo les diría que va a ser una fracción en la cual pues ya vamos a tener que restar el VTH, ¿sí? Directamente, menos el voltaje del diodo. ¿Están de acuerdo? O sea, yo podría aplicar ahí una ley de voltajes de Kirchhoff y no habría problema, ¿no? Ahí está. Sería VTH menos VD entre seguramente RTH. RTH. ¿Sí están de acuerdo con esa ecuación? ¿Jóvenes? Sí. ¿Sí? Va. Ahí, ¿Puede explicar el porqué de, bueno, de la resta? ¿por qué de la resta? Ah, porque Bueno. si tú, lo voy a escribir aquí abajito y después, bueno, ahí que se quede el garabato. Sí, mira, es que si tú vas en este sentido del análisis de la malla, esto te tendría que quedar VTH, que sería menos el voltaje del diodo, menos el voltaje de RTH, ¿no? Y ya después eso quedaría como VTH menos VD, pero acuérdense que cuando explicamos mallas, después descomponemos parte de la ecuación con la ley de Ohm, y entonces el voltaje en RTH tendría que ser I por RTH. Solo que esta I, pues da lo mismo si la referenciamos con respecto a lo de la malla, con respecto a la RTH o respecto al diodo, porque es una sola malla, o sea, están en serie todos los elementos. Entonces, por eso ya desde un principio aquí yo le puedo poner ID, y si despejas esta ID, te va a aparecer esta ecuación, ¿no? O sea, pasarías del otro lado VTH menos BD igual, porque aquí te quedaría un negativo. Para eliminar el negativo, dejas estos dos términos iguales, quitas el negativo y pasas dividiendo RTH. Por eso es que te queda así. ¿Sí? También acerca del voltaje del diodo, que es 0.7, ahí se refiere que, bueno, el positivo es porque está polarizado directamente, ¿verdad? Ajá. Sí, porque mira, acuérdate que el diodo es un dispositivo que ya tiene una polaridad fija. No la puedes cambiar. Entonces, en relación a eso, así es como tienes que tomar la medición de voltaje en sus terminales. Siempre esperas que en el lado del ánodo, o sea, donde está el lado positivo, tengamos un voltaje más grande que en el cátodo, que es el negativo. Aquí debe haber 5 volts y del otro lado 2 volts para que se encienda. Si lo pones al revés, entonces el diodo empieza a no conducir porque se pone en polarización inversa. Ese es el chiste de encontrarle, o más bien ese es el sentido de determinar cuál potencial es más grande
en los terminales del diodo. ¿Sí? Siempre, si tú quieres que este diodo trabaje de forma directa, de este lado en el positivo debe haber un voltaje más grande que del lado negativo. En este caso, por cómo están las circunstancias del teorema de Thevenin y cómo nos quedó el circuito, es que queda polarizado de forma directa. Acuérdense que hay dos formas de interpretarlo, ¿no? Uno, si la corriente queda en sentido de la flecha del diodo, ese diodo está polarizado de forma directa. Lo que me da como consecuencia o como efecto secundario la otra forma de poder determinar si el diodo está polarizado directamente o inversamente. Porque si yo quiero que la corriente vaya así en este sentido como está ahorita, pues debe haber un potencial más grande en B que en A, que fue lo que nos pasó acá, ¿no? Si se fijan, el potencial que nos dio en B, que era R3, es más grande que el potencial que nos dio en A, que es BR2. Por eso es que decimos que a pesar de que nosotros estamos diciendo que el voltaje VTH es menos 0.71, a la hora de dibujar el circuito nos damos cuenta que el diodo con respecto a esa fuente VTH queda polarizado de forma directa. Entonces, de pronto no se vayan con la finta de que un voltaje VTH le dio negativo y ya el diodo va a estar en polarización inversa. No, hay que ver cómo queda colocado respecto al circuito ya en total. ¿Sale? Bueno, ¿alguien ya hizo la operación? ¿Sí quedó claro, Consuelo, o no? Ok. ¿Sí? Órale, pues. ¿Alguien ya hizo la operación? ¿Está? A ver, aquí si hacemos VTH, aquí sería 0.71 volts menos 0.7 volts. Y RTH ya vimos que era 2.2 kilos. 2 kilo ohms. Vamos a colocarle su simbolito de ohms. Ahí está. Listo. A ver, alguien que me ayude a hacer la operación, por favor. ¿Cuántos miliamperes da? A ver, ¿dónde andan todos? No se me vayan. Sale 4.54 microamperes. ¿Microamperes? Sí. Sí, Ah, profe. va. Déjame nada más ponerle entonces Por 3. por 3. Aquí está, el microamperes. Bueno, ahí tendríamos que ver si es cierto en la simulación. La verdad no sé. ¿Por qué les digo que puede que no dé o que no se acerque a lo que nosotros estamos suponiendo? Porque acuérdense que cuando estamos trabajando con el diodo en polarización directa, ¿sí? Recuerden que su curva o su funcionamiento es así. Entonces, aquí en esta parte, donde decimos, no, pues ya el crecimiento de la corriente va en función de lo que me está demandando el circuito, cuando empieza a suceder eso, resulta que aquí tenemos 0.7 volts, ¿no? Pero antes de ese punto, ¿implica que el diodo no conduce? No, ¿verdad? Porque según la gráfica, y digo aquí, estoy exagerando un poquito la curva aquí de la exponencial, pero antes del punto 7 volts el diodo sí está conduciendo. Si se fijan en la gráfica, el diodo sí tiene algún valor de corriente, solo que ya no es tan lineal, vamos a decirle, ¿no? Ya el crecimiento de la corriente resultante ya no es así con una pendiente relativamente constante, ¿sí? Entonces, antes de ese punto, sí hay una corriente, pero tendremos que irnos al modelo real del diodo para poder determinar si el diodo está conduciendo la cantidad que estamos calculando. ¿Por qué? Porque así como lo estamos calculando, estamos suponiendo que siempre la caída del voltaje es 0.7 después de 0 volts, y eso no es cierto, porque cuando empieza a conducir el diodo, empieza con 0.1, 0.2, 0.3, hasta que llega el 0.7, 0.70 y algo, ya cuando tiene un voltaje significativo entre el ánodo y cátodo,
Y entonces ya podemos decir que efectivamente el voltaje del diodo es 0.7. Pero antes de eso, tendríamos que irnos al modelo matemático para ver exactamente cuál es la ecuación, perdón, cuál es el resultado de la corriente. ¿A qué me refiero? Y a ver si queda claro. Nosotros ahorita estamos suponiendo que el diodo se sigue comportando así de forma lineal hacia acá, ¿no? Cuando no es cierto, tenemos una curva y esa curva es una curva exponencial, ¿sí? Entonces, no sé, ahorita vamos a ver qué nos da en la simulación, pero quería que notaran ese detalle, que cuando tenemos una caída de voltaje, aunque sea positiva, muy pequeñita, no podemos considerar el diodo como que está trabajando de manera lineal en todo momento, no. Antes de 0.7 es exponencial, acuérdense. Entonces, la corriente que podamos determinar con las ecuaciones que normalmente hacemos puede que no llegue a ser exacto con respecto al simulador o incluso con respecto a una práctica ya en laboratorio. ¿Sí se entiende esa parte o no? A ver, jóvenes, ¿se entiende o no se entiende? Jóvenes, háganme caso. ¿Puede volver a explicar lo de la, bueno, lo de la gráfica? Por favor. Sí, va de nuevo. Estamos suponiendo que el diodo, pues siempre, una vez que ya le llega el voltaje positivo, siempre conduce de forma lineal y eso no es cierto, porque la curva característica del diodo es una exponencial, así como la estamos dibujando aquí en la gráfica roja, ¿no? Entonces, si este voltaje VTH o el voltaje que está entre las terminales del diodo es menor o muy cercano a 0.7, perdón, porque incluso si fuera menor a 0.7, el diodo conduciría. Pero si es muy cercano a 0.7 y hacia abajo, o sea, entre 0 y 0.7, no podríamos aplicar de forma así, ¿cómo decirle? No podríamos aplicarlo así a rajatabla de decir que esta es la forma de calcular la corriente del diodo. ¿Por qué? Porque antes del 0.7, el diodo no se comporta como un elemento lineal. ¿Cómo sería un elemento lineal? Un elemento lineal sería si esta línea roja la continuó hacia donde está la línea verde, así, una línea recta completa. Entonces sí podría aplicar esta ecuación, ¿vale? Pero si estamos antes de 0.7, tendríamos que considerar la ecuación característica de los diodos, la que vimos que es una exponencial. ¿Recuerdan? Que vimos hace como 3 clases. Entonces, por eso, a pesar de que podemos hacer el cálculo de una corriente como normalmente lo hacemos, el resultado lo deberíamos tomar con cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que no sea exactamente lo que buscamos en cuanto al cálculo matemático de la corriente del diodo, porque antes de 0.7 el diodo no se comporta de forma lineal, se comporta evidentemente de forma exponencial. Ahora, del 0.7 para arriba, pues ya la línea o la curva tiene una pendiente relativamente constante y por eso es que se toma como que de ahí en adelante ya el diodo es un componente lineal, ¿sale? Entonces, por eso es que les digo que este cálculo que hicimos, bueno, puede ser muy aproximado, pero no sé qué tan aproximado es a la realidad porque no lo estamos calculando con la ecuación del diodo. ¿Por qué motivo? Porque el voltaje de Thevenin, es decir, el voltaje aplicado acá en este circuito que tenemos en la parte superior, el voltaje aplicado es de 0.71 cuando sabemos que el diodo tiene una caída de 0.7. Entonces son muy cercanos los voltajes y por lo tanto el diodo pudiese ser que todavía no se está comportando de manera tan lineal. Si aquí en el voltaje de Thevenin hubiera dado un 0.3, por ejemplo, bueno, el 0.3 sería un voltaje muy por debajo del esperado 0.7 cuando el diodo ya está en polarización directa. Y ese punto a lo mejor estaría por acá. Pero si se fijan y si hiciéramos la comparativa de esto, la corriente del diodo seguramente no sería de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a calcular. De hecho, de ahí fue el interés que hicieran la primera práctica de simulación con el diodo, para que notaran ese detalle, que el diodo no significa que de 0.7 pum empiece a conducir todo lo que yo le diga, no, sino que se toma un tiempo en llegar a ese establecimiento de una pendiente constante en su crecimiento de corriente según se lo demanda el circuito, ¿sale? Entonces, por eso es que ahorita que hagamos la simulación, vamos a ver si efectivamente
nos da ese valor de corriente, ¿no? Matemáticamente, pues podemos decir, pues si era 0.7 la caída del diodo, y el VTH es 0.71, bueno, está un cachito arriba del 0.7. Puede ser que nos dé muy cercano. Pero para valores muy pequeñitos que vayan entre 0 y 0.7, 0.1, 0.16 volts, no sé, 50 milivolts, o sea, voltajes pequeños, seguramente el diodo no se va a comportar de manera lineal. Y de hecho, por eso es que los libros dicen que si tú ya consideraste que el diodo está encendido, tú lo consideres como 0.7, porque muchos de los ejercicios planteados hacen que la caída de voltaje entre las terminales del diodo sea muchísimo mayor que 0.7 para no tener ese problema que les estoy explicando. ¿Sale? Quizás es así como que mucha vuelta al mismo punto, pero lo estoy haciendo primero porque son ingenieros en electrónica, van para allá y deben conocer este tipo de detalles. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿te amplié la duda, Consuelo? Ya quedó, me dijo. ¿Ya? Órale, pues. Gracias. ¿Los demás, alguna duda? ¿Sí le entendieron la explicación que estoy dando ahorita? Acuérdense que existe un pulgar arriba ahí en el Zoom. Está bien, maestro. ¿Sí? Órale, pues gracias. Bien, entonces, vamos a corroborar, ¿no? Ya sabemos que la caída en teoría tiene que ser 0.7 y la corriente del diodo 4.54 microamperes según las operaciones que me dijeron hace un momento. Voy a dejar de compartir y ahora vámonos al simulador. ¿Sale? Bueno, ya acá en el simulador, recuerden que ya es un circuito reciclado, ¿no? Bueno, y me refiero a reciclado en el sentido de que de que nada más tomamos el circuito de la clase anterior, le voltamos el diodo para ver qué sucede con él. Ya tiene un perfil de simulación, recuerden, aquí está en esta lista. Aquí aparecen todos los perfiles de simulación que se hayan creado en el software. Como ya se tiene, nada más para que confirmemos que efectivamente estamos en un análisis de corriente directa, bias point es lo que significa, acuérdense. Y ya nada más lo voy a simular y vamos a ver qué nos da de resultados. ¿Sale? Entonces vamos con la corriente, que es lo que importa. Fíjense, recuerdan que había yo mencionado que la corriente en el diodo, pudiese ser que no nos dé lo que habíamos especificado acá en el cálculo, ¿no? 4.54 microamperes, pero aquí me da 107 microamperes. Está ahí campeón, ¿no? El asunto. Entonces, ¿el por qué no nos está dando el valor de corriente exacto? Por lo mismo que les digo, como es un voltaje muy cercano a 0.7, lo que hay entre sus terminales, pues entonces lo que está sucediendo es que no estamos en la parte lineal del diodo, ya no podemos estar ahí, sino que estamos en la parte de la exponencial y entonces el cálculo realizado ya no es tan exacto respecto a lo que está haciendo el diodo. Recuerden que ORCAD lo que utiliza es el modelo matemático, entonces pues él sí tiene el modelo exponencial y por lo tanto seguramente nos va a dar más exactitud en el cálculo o en los datos de la corriente. Sin embargo, lo que sí podríamos decir, ¿sí?, es que si aquí estamos viendo que es una cantidad muy pequeña, pues obviamente, perdón, creo que no vieron ahí, si vieron que en el diodo, en cálculos, nos da una cantidad muy, muy pequeña de corriente, pues obviamente esperaríamos que aquí en el simulador también nos dé una cantidad pequeña. Ahí lo tomamos como referencia, ¿no? Si es grande o pequeña, nada más. Pero, insisto, esto se debe a que el voltaje que quedó entre los terminales del diodo es muy cercano al voltaje de encendido del diodo. Porque, fíjense aquí, a ver, hagan la resta. ¿Cuánto daría? Fíjense, aquí lo que sí tenemos cierto es que del lado derecho del diodo, es decir, en el ánodo, hay 10.53 volts, mientras que del otro lado hay 10.07 volts. Si hacemos la resta, ¿cuánto nos daría? A ver, voy a hacerlo por acá. 10.53
Menos 460 milivolts. fíjense, y es que ahí empieza, ¿no? Una diferencia, que en el simulador nos está dando 0.46 volts. Eso sería el voltaje de Thevenin, ¿están de acuerdo? Este menos este, porque de todas maneras, si yo quito este diodo, seguramente nos va a dar un voltaje muy, muy cercano. Pero bueno, en el diodo está sintiendo del lado del ánodo 10.57 volts y del lado del cátodo 10.07, ¿sí? Obviamente, nosotros habíamos considerado 0.71. Ahí está la diferencia de corrientes. Nada más por no dejar, si ya sabemos que la resistencia de Thevenin era de 2.2 kilos, si utilizáramos esta ecuación, habría que ver si cuánto nos daría la corriente, ¿no? Con esos valores. Incluso no, me da 2 microamperes, no, 0.2 microamperes. Sí, da muy, muy, muy diferente el cálculo. Pero insisto, en estas circunstancias no da exactamente igual porque estamos teniendo un voltaje aplicado al diodo muy cercano al 0.7. ¿Vale? Entonces, sí quedó claro el por qué no nos dio exactamente lo que da en el simulador, a diferencia de todos los demás circuitos que hemos simulado y que sí nos da lo que tiene que dar. ¿Sí se entendió o no se entendió? Pues sí, profe, algo. Algo, sí o no. Sí, profe. Sí, órale, pues. Gracias. Bien, ¿están copiando algo o puedo continuar? ¿O quieren que me regrese al documento de Word? Voy a continuar. Bueno, Continúo, entonces. De hecho, voy a continuar aquí mismo. Simplemente voy a guardar todo esto. Voy a cerrar este archivo. Voy a generar otro circuito que es el que quiero que analicemos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un nuevo proyecto. Aquí voy a copiar el mismo nombre. ¿Sí? Y voy a crear una nueva carpeta que se llame diodo 05. ¿Vale? Y listo, circuito 5. 05. Le voy a decir que sí. Lo voy a crear a partir de el circuito 4, el anterior. Ahorita van a ver por qué, para no tardar mucho en el diseño. De hecho, se supone que ese incluso ya tiene el perfil de simulación correspondiente. Y voy a utilizar este mismo. Bueno, se parecería. Y el circuito que vamos a poner ahorita va a quedar como una actividad. Sí. ¿Sale? Entonces vamos a quitar estos. Aquí en parte también me está sirviendo para que ustedes vayan viendo el uso del software de simulación. No el hecho de que ustedes vean qué voy moviendo, qué no, yo creo que les sirve, ya que obviamente no estaban acostumbrados a utilizar este simulador. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Lo vamos a poner aquí, pero fíjense, ahora lo que quiero hacer es colocar este diodo en otro lado. ¿Sí? Y esta resistencia la quiero poner en el centro. Ahí. Y simplemente ahora voy a colocar aquí. Híjole, aquí como que ya me falló un poquito, pero... no, miren, ahí quedó.
Listo. Y luego por acá ya nada más. No, ¿saben qué? Incluso se los voy a simplificar. Vamos a quitar esta fuente para que nada más quede una sola. Y la quitamos. Listo. ¿A qué va? Le vamos a poner 24 volts. No, es más, vamos a ponerle aquí 50 volts. Que no haya problemas después. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ajá. Y 4. Listo. A ver, les va a quedar de tarea. Y con esto concluimos el día de hoy. ¿O quieren que lo analicemos de una vez? ¿O ya se sienten bien seguros? Analizarlo. Sí, está muy fácil. Bueno, está bien, pues. Vamos a hacerlo de volada. Para que vean que aquí hay calidad en el servicio. Lo voy a copiar. En un momento regreso aquí a la simulación. ¿Vale? Y me voy ahora a ¿dónde estaba mi circuito de diodos? Aquí está. ¿Vale? Aquí incluso ya no puse la simulación del circuito correspondiente, pero bueno, al ratito lo coloco. Y vamos a colocarlo. ¡Ay! Nanita. Ahora sí se hizo muy grande. A ver, ¿cómo empezarían el análisis? ¿Por dónde empezaríamos? Ah, no, pero ¿saben qué? Ya vi por qué no me quedó aquí esto. Espérenme tantito, ¿eh? Es que lo corté, pero no debía haberlo cortado. Así como lo hice. Ahora sí ya quedó más bonito el dibujo. Así díganme, ¿cómo empezarían el análisis del circuito? A ver. ¿Por dónde empezaríamos? Fíjense, este circuito, si lo considero como el circuito de Thevenin, esta fuente, recuerden que se hace cortocircuito. De hecho, voy a usar Thevenin porque aunque podemos suponer que el voltaje de este punto hacia abajo hace que el diodo se polarice de manera directa, no lo podemos saber bien a bien hasta que no utilicemos algún método que nos diga efectivamente cuál es el potencial de A y cuál es el potencial de B y restarlos. ¿Sí? Digo, puede que sea evidente, no lo sé, pero me he topado con algunos circuitos que, a pesar de que pudiésemos decir que el diodo está polarizado de manera inversa, no lo está. ¿Sí? Entonces, por eso, en este tipo de circuitos, yo siempre me voy por el lado de Thevenin y ya en el circuito de Thevenin puedo calcular incluso la corriente. ¿Sale? Algunos otros he visto, ¿sí?, que utilizan mallas suponiendo que el diodo está polarizado de manera directa y entonces aplican el método de mallas a todo esto y les resulta, ¿no? Pero si no les llega a resultar, pues igual tienen que volver a analizar el circuito suponiendo que ahora el diodo está al revés. Entonces hacen doble análisis de mallas por si funciona uno o funciona el otro respecto a la simulación. Entonces, aquí estarían de acuerdo, o no sé si estarían de acuerdo, que el circuito para RTH, esto quedaría así, miren. Después quedaría R3, este sería R3, este sería R2, después de R2, este sería R1,
Después aquí está nuestro diodo en este punto. Lo estoy redibujando al final de cuentas. Y aquí estaría así el R4, ¿no? Listo. ¿Sí están de acuerdo o no? Y aquí está nuestro punto A y B. ¿De acuerdísimo o no de acuerdísimo? ¿Por qué? Porque acuérdense que en el teorema de Thevenin para calcular RTH tengo que hacer cortocircuito esta parte, ¿sí? Y si hago cortocircuito R1 en realidad queda conectada a tierra. R4 también queda conectada a tierra. ¿Por qué? Pues si siguen la trayectoria desde R4 y si nos vamos a dar la vuelta por este lado, pues efectivamente llegamos a tierra, pero por el efecto de poner en cero esta fuente, porque así lo pide el teorema de Thevenin. Entonces, estamos calculando RTH. Y ahora sí, ¿cuál sería la resistencia de Thevenin? Lo voy a escribir ahora a mano para ir un poquito más rápido. Aquí sería RTH. Tendría que ser igual. Fíjense, primero tendríamos que hacer el paralelo de R1 con R2. ¿Están de acuerdo? R1 paralelo con R2. ¿Sí? Y luego lo que nos dé, eso, tendría que hacer más R3. ¿Vale? Y entonces ahí lo que estamos haciendo es juntar todos estos elementos, R1, R2 y R3. ¿Por qué no lo junto, digamos, con R4 o lo hago en serie? Ahorita vamos a ver que no lo ponemos en serie, porque recuerden que el punto A y B en el teorema de Thevenin para RTH, los puntos A y B no se deben de perder, porque estamos midiendo con respecto a ellos. Entonces, esto todavía, el resultado tendría que estar en paralelo con R4. ¿Sí? Entonces, a ver, si me ayudan, por favor, a decirme cuánto da RTH. ¿Sale? En lo que lo calculan, permítanme un minutito y estoy de vuelta con ustedes. Hagan ese cálculo de favor, ¿sale? A ver, según aquí lo que nos dicen, Confirmo. 1.91 kilo ohms. Supongo que debe estar en kilo ohms, ¿verdad? Sí, sí, a mí también me dio eso. Sí, profe. ¿Sí? Y profe, a mí también. Sí, Ah, muy bien, está bien. Entonces ya tenemos este valor. RTH igual a 1.91 kilo ohms. Listo. Ahora, si queremos calcular el voltaje de Thevenin, ¿sí? El voltaje de Thevenin ya tendríamos que quitar esta parte, ¿no? Todo esto. ¿Por qué? Pues porque ya no es ya tenemos que volver a colocar la fuente. Tendríamos que hacer voltaje A menos el voltaje en B. Pero el voltaje en B, ¿cuánto vale? 0. Vale 0. Entonces, eso se reduce a calcular cuál es el voltaje en A y ese va a ser nuestro voltaje de Thevenin. ¿Están de acuerdo en eso o no? A ver, aquí quiero ver una cosa. Si puedo llevarme esto para otro lado. Sí, sí puedo. Lo voy a poner aquí abajo para no perder el circuito de este lado. Ah, pero aquí me faltó algo, miren. Permítanme. Esta herramienta no la he utilizado así como tal. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí me lo llevo. Nada más lo volteé. Más bien lo cambié de ubicación, ¿eh? Aquí sigue. ¿Alguien seguía copiando o ya me puedo continuar? Puede continuar. ¿Ves? Ahora, ahora sí para este circuito, fíjense, lo voy a intentar redibujar. Lo voy a poner en color rojo para que se vea distinto. Y aquí tendríamos nuestra fuente de alimentación, que son 50 volts. Ahí disculpen un poquito los garabatos medios raros. ¿Sí? Y resulta que vamos a tener
aquí nuestra resistencia R4, luego nuestra resistencia R3 y ese está conectado a este punto. Lo estoy dibujando así, ahorita van a ver el porqué. R1, R4, R3, este sería R2. Nuestro punto A estaría aquí, ¿sí? Y nuestro punto B sigue estando acá. Lo único que estoy haciendo es redibujarlo para ver qué es lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Y ahorita espero que me entiendan el por qué lo tengo que redibujar así. Primero, necesito conocer cuál es el voltaje de este punto a este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a su vez después necesitaré conocer cuál es el voltaje de la resistencia R3. Una vez que conozca el voltaje de la resistencia 3, voy a sumar ese voltaje con el de R2 y así ya voy a sacar cuál es el voltaje que hay desde A hasta B, que sería tierra, ¿no? ¿Sí se entiende o no? Entonces voy a sacar primero una resistencia equivalente, que también necesito que me ayuden a hacer la operación. Va a ser R1 en paralelo con R4 más R3. A ver si alguien me puede ayudar a hacer esa operación. Y mientras aquí yo voy a ir anotando otras operaciones que también necesito realizar. Aquí sería voltaje por R equivalente entre R equivalente más R2. Luego el voltaje de R2 es igual al voltaje por R2 entre R equivalente más R2. A ver, necesito que me ayuden a hacer esas tres operaciones, ¿sale? Entonces, gracias por los que me ayudaron a hacer operaciones. Ahorita vamos a hacer algunas otras. Entonces, ya vimos que la resistencia equivalente da 875 ohms. Se refiere a toda este conjunto de resistencias R1, R4 y R3, ¿sí? ¿Por qué me conviene hacer eso? Porque después con esto mismo voy a aplicar después otro divisor de voltaje. Ahorita van a ver en dónde. Entonces, ya después de encontrar que el equivalente de esta sección es de 875 ohms, de aquí para acá, ya sabemos que hay 15.21 volts, ¿no? Y de aquí para acá, o sea, en la resistencia 2, hay 34.78. ¿Sale? 34.78. Aquí pareciera que hubiera escrito yo que hubiera escrito un 9, ¿no? ¿Qué creen que a la hora de escribir con esto, el 4 no me sale, no me sale tan bien? Ahí está. 34.78. Ya tenemos esta parte, pero ahora me interesa saber cuál es el voltaje de la resistencia R3. Pero podemos volver a utilizar otro divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque si yo conozco el voltaje de una rama, es decir, desde un punto A hasta un punto B donde todos los elementos están en serie, pues ahí mismo puedo aplicar otro divisor de voltaje. Ese divisor de voltaje lo voy a escribir un poquito más abajo. Y entonces aquí tendríamos que el voltaje de R3 sería el voltaje de la resistencia equivalente o de la resistencia R1, que la quieran llamar, multiplicado por R3 entre, ¿cuál era la resistencia de ahí? R4 y R3. Entre R4, ahí hice una raya, ¿verdad? Híjole, ¿por qué apareció una raya? Ahí está, perdón. Aquí era R3 entre
R4. Miren, otra vez no me sale el 4 como yo quiero. Lo tengo que hacer más despacito. Más R3. ¿Sí se entiende de dónde estoy sacando ese divisor? Si yo ya conozco el voltaje desde R4 hasta R3, pues para saber este voltaje, pues voy a usar un divisor de voltaje normal, ¿no? Entonces, porfa, ayúdenme a hacer ese cálculo y me dicen cuánto da. Entonces, si da 6.51 volts, como me están mencionando, eso significa que de aquí para acá hay 6.51 volts. Ahora sí, ya puedo calcular el voltaje en A porque voy a sumar el voltaje de R3 con el voltaje de R2 y ese va a ser el voltaje equivalente de Thevenin. Entonces, lo voy a escribir en otro color ahora. Vamos a usar morado, porque ahora ya es la otra parte, ¿no? Del circuito de Thevenin como tal. Entonces, lo voy a continuar escribiendo por acá en la parte inferior. Y entonces vamos a especificar que VTH, ¿sí?, es igual al voltaje en A menos el voltaje en B, solo que el voltaje en B es 0. Entonces, aquí nada más ponemos que es el voltaje en A. ¿Por qué? Porque este voltaje B es de 0. Y entonces, ahora sí, el voltaje en A va a ser el voltaje de la resistencia 3 más el voltaje, ¿cuál era? A ver, déjenme ver, era el de R2. Ajá. Más el voltaje de la resistencia R2. Eso quiere decir que vamos a sumar 6.51 volts más 34.78 volts. ¿Sale? ¿Alguien me puede decir cuánto da eso? $41.29 volts. 41.29 volts. Aquí noten que el voltaje en A nos dio un valor grande, ¿no? 41 volts. Y como en B tenemos 0 volts, el diodo evidentemente está conectado en está polarizado de forma directa. ¿Sí se nota o no se nota? ¿Puede repetirlo, por favor, profe? ¿Qué parte? Del por qué se nota que está polarizado. Sí. Recuerden que estamos buscando el voltaje A y B. B, desde el principio dijimos que es 0. El voltaje en A es el que estamos haciendo todo este proceso para llegar a saber cuál es el voltaje en A. ¿Sí? Entonces, si tenemos el voltaje en A de 41.29 volts, si le restas el voltaje en B que vale 0, pues me da lo mismo. Entonces, dado que el voltaje en A que termina siendo VTH es positivo, a la hora que lo dibujemos, pues el diodo va a quedar polarizado de forma directa. De hecho, aquí tendríamos que colocar así. Entonces, con esto concluimos que VTH es igual a 41.29 volts. Y entonces ya con esos datos puedo construir el circuito equivalente de Thevenin. ¿Sí? Aquí tendríamos nuestro VTH. ¿Sí? VTH. Aquí tendríamos nuestra RTH. Y ahora sí, aquí tendríamos nuestro diodo. ¿Sí? Y ya sabemos cuánto vale VTH. Bueno, ya no me acuerdo, pero ahorita vemos cuánto valía VTH. ¿Dónde estaba? Ah, pues aquí lo tengo en color verde. RTH vale 1.91. 1.91 kilo ohms. VTH vale 41.29 volts. Y aquí tenemos el punto A y el punto B, del cual ya sabemos que este es positivo y este es negativo. Ya con eso, ahora sí, podríamos calcular cuál es la corriente en el diodo. Muy sencillo. De hecho, ya habíamos hecho esa ecuación. ID sería igual a VTH menos VD y eso entre RTH.
O sea, 41.29 volts menos el voltaje en el diodo, que es 0.7 volts. Eso entre 1.91 kilo ohms. Ahora, ¿por qué ya estoy asumiendo que la caída de voltaje es de 0.7? Porque ya en el circuito de Thevenin sí es muy evidente que la corriente resultante va en el sentido del diodo y por lo tanto el diodo va a estar encendido o va a estar en polarización directa. ¿Por qué el 0.7? Y ya no tomé en consideración si era muy pequeño, muy grande. Pues porque el voltaje aplicado es por mucho más grande que el 0.7 volts con el que se activa el diodo, vamos a llamarlo así. ¿Sale? Entonces, porfa, me gustaría que me dijeran cuánto da ID. A ver, alguien más que confirme. 21.25 miliamperes. Sí, de eso. Va. Ahí está. Entonces, como lo que nos interesa de este circuito es la corriente para ver si coincide con lo que estamos teniendo allá en el circuito, lo que tendríamos que hacer es simularlo para ver que nos da este valor y evidentemente el voltaje del diodo ya sabemos que tiene que dar 0.7 volts, ¿no? Entonces, ese valor también ya es un valor constante. ¿Por qué? Por cómo quedó respecto al circuito de Thevenin. Insisto, yo podría hacerlo de dos maneras distintas del análisis que hicimos. Yo ahorita me fui solamente con puros divisores de voltaje y llegué a esta conclusión. Pero si alguno de ustedes hubiese dicho, bueno, voy a considerar un análisis en donde el diodo está encendido y a lo mejor otro análisis en donde el diodo está apagado, bueno, pues al final de cuentas, si lo van a simular, podrían comparar cuál es el resultado correcto. Eso haciendo un análisis de mallas o de nodos. ¿Sí? Por este lado donde estamos trabajando, bueno, hacemos solamente puras operaciones algebraicas, como lo vieron aquí, y al final de cuentas llegamos a un circuito equivalente de Thevenin en el cual ya es más evidente ver si el diodo está encendido o no. Insisto, este camino largo lo estoy llevando porque no siempre se puede determinar desde un principio si el diodo está polarizado de manera directa. Entonces lo tengo que hacer así para que en el circuito de Thevenin sea evidente si estaba así o no. Bien, entonces, ¿quieren que me espere un momento para que terminen de copiar o puedo continuar? Espera tantito, profe, por favor. Bien, entonces, una vez que ya hicimos... Profe, ¿puedes regresar tantito a la parte con aquí. Ajá. ¿Ahí está bien? Sí, gracias. Sí. Bueno, en lo que termina de copiar su compañera, ya el siguiente paso de esto, ¿cuál sería? Hacer la simulación para comprobar que lo que calculamos es lo correcto, ¿no? Entonces, precisamente me voy a ir a la parte de ORCAD nuevamente para que veamos el resultado si coincide con lo que nosotros acabamos de calcular. ¿Me avisas, Corina, que ya se puede? Listo, ya le tomé captura, profe, gracias. Gracias. Entonces voy a terminar de compartir acá y vamos a trabajar con, ¿dónde está ORCAD? Aquí está ORCAD. Listo. Entonces, fíjense cómo ya nada más voy a realizar la simulación. Aquí, insisto, ¿se acuerdan que al principio del proyecto lo que hice fue importar el circuito anterior? Entonces, ya hay una simulación previa. Nada más verifiquen que está en ViaSpoint. Si lo hacen desde cero, entonces, bueno, tienen que agregar el perfil de simulación y se acaba. Entonces, vamos a ver. Tengo nervios, jóvenes, tengo nervios. Siempre me dan los nervios. Vamos a ver, la corriente es lo que me interesa. Ándale, pues está todo torcido. Aquí vamos a cambiar así. Ahí está. El que me interesa es el de la corriente. Daba 21.21. ¿Y cuánto nos dio a nosotros? 21.25. Ya ven. Ahora, ¿por qué sí se acercó más al valor? Porque, insisto, el voltaje que estamos aplicando
permite que el diodo trabaje en la zona en donde prácticamente se considera que el diodo es lineal. Por eso es que podemos aplicar las leyes de Ohm y todo lo demás. Si a la hora de analizar el de Thevenin encontramos que el voltaje de Thevenin o el voltaje entre las terminales del diodo es muy cercano a 0.7, y de hecho si es menor que 0.7 todavía, vamos a tener problemas de cálculo porque el diodo en esos puntos de 0.7 para abajo se está comportando de manera no lineal. ¿Por qué? Porque tenemos una exponencial como generadora de la curva de las características del diodo. Entonces, aquí en este caso ya vieron que está muy, muy cercano el valor. De hecho, por aquí nada más me queda una duda, ¿eh? Ah, no, sí está bien, porque fíjense, una vez que el diodo se encendió, no sé si alcanzan a ver, ¿qué voltaje tiene entre sus terminales ahora el diodo? Pues sería de este punto a este, ¿no? Es 730, o sea, 0.7. Aquí no quiero que se me vayan a confundir. Cuando yo quito el diodo, entre este punto y el voltaje que habíamos calculado era de 41, aproximadamente 41 volts, ¿no? Desde este punto a este punto. Si hacemos ese recorrido, ¿recuerdan? Ese es el voltaje de Thevenin. Pero cuando yo conecto el diodo, obviamente el diodo se enciende y no le importa qué voltaje había entre sus terminales, él hace que el voltaje entre esos dos puntos caiga a 0.7. Eso es en todos los diodos, ya sea que usemos un diodo de propósito general o un diodo Zener, que después vamos a ver que sucede algo similar, pero en voltajes negativos. ¿Sale? ¿Sí queda claro este último punto? Sí, profe. Sí, profe. Porque a lo mejor alguien puede decir, bueno, pero hicimos un voltaje de Thevenin y daba 41.29 volts y aquí nunca aparece. Bueno, no es que no aparezca. Es que resulta que si yo pongo el diodo y el diodo está encendido de forma directa, de este punto donde voy a marcar ahorita hasta tierra, están esos esos 41 punto y cachito volts. Pero cuando conecto el diodo lo que hace es que, como se polarizó de manera directa, su voltaje entre terminales es de 0.7, y entonces no que se pierdan los 41 volts, sino que el diodo provoca que ese voltaje caiga a 0.7, lo que está aquí marcado como 730 milivolts, que diríamos que son 0.73 volts. ¿Sale? Bien, entonces espero que haya quedado lo más claro posible este análisis, este último análisis, porque, insisto, podemos llegar a encontrarnos diodos así en alguna parte del circuito y no darnos cuenta, ¿sí?, si está polarizado de manera directa o inversa, y tenemos que recurrir a algún método de análisis que me permita identificar de forma clara cuál es el potencial que hay en el ánodo y cuál es el potencial que hay en el cátodo. ¿Sale? Bien, entonces, esto sería lo que vimos el día de hoy. Vimos un par de circuitos y no sé si alguien tenga alguna duda. Profe, bueno, es que a mí no me quedó muy claro lo que dijo de cuando vemos si el diodo está encendido o apagado, y después mencionó lo de método de mallas y nodos. Resulta que, fíjate, si se aventuraran a no hacer Thevenin, por ejemplo, y dijeran, bueno, pues a lo mejor yo podría decir que en este circuito aquí hay una corriente que va circulando hacia R1, pero también hay una que va hacia R4, ¿no? Se divide. Pero esa misma de R1, cuando llegamos a este punto, no sabemos si hay una corriente hacia R3 o si la que gana es la que viene de R4 y que también se va hacia R3, pero de derecha a izquierda. A eso me refiero. Entonces, como no es tan evidente a veces, la única forma de hacer de que yo he encontrado así como que más puntual es utilizar el teorema de Thevenin. Por eso es que he trabajado con teorema de Thevenin en los últimos 3 circuitos, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, sí lo puedes analizar por mallas y pues si no estás segura, lo único malo de ahí es que si no estás segura tendrás que recurrir al simulador para ver cuál de los dos análisis es el correcto. Analices todo este circuito por mallas, suponiendo que este diodo está encendido. Eso implicaría que aquí en el diodo
tendrías que sustituir ese diodo por una fuente de voltaje, pero en esta polaridad, así, 0.7 volts, es decir, más, menos. Y entonces ya haces tu análisis de malla y seguramente la corriente de malla de esta malla va a ser esa cantidad que encontramos, 20 y tantos miliamperes. Pero como no estás muy segura porque no hiciste tu análisis de saber cuál es el potencial de este punto, pues entonces lo que tendrías que hacer es hacer seguramente otro análisis, ahora suponiendo que el diodo está apagado, es decir, ahora sería 0. No es cierto. Aquí tendrías que cortar el circuito y hacer tu análisis, ¿no? Esto no va. ¿Sí? Tendrías que hacer tu análisis con el diodo al revés, suponiendo que no existe o que está polarizado inversamente, y eso es un circuito abierto. Entonces, puedes ir por esos dos caminos, pero eventualmente tienes que llegar al simulador para ver cuál de los dos análisis y entender cuál de los dos circuitos estaba bien. Para no tener que hacer toda esa parte, pues desde el principio mejor, pues me pongo a hacer Thevenin, ¿no? ¿Sí iba en ese sentido tu pregunta o iba por otro lado? Sí, sí, sí. Bueno, Sí. pero entonces lo de cuando está encendido se refiere a que, bueno, el diodo, entonces es cuando tú aplicas la fuente y cuando está apagado, entonces tienes que quitar el diodo y la Así. fuente, o la fuente. Quitas el diodo nada más y todo lo demás lo analizas y ya. Ok, ok. ¿Sí? Sí, ya quedó. ¿Sale? Ahí lo único que yo les sugiero sí es que traten de irse siempre o la mayor parte de las veces por el lado de del teorema de Thevenin. Insisto, es a lo mejor un poquito laborioso, pero es más conciso visualmente en lo que podemos obtener del circuito equivalente de Thevenin para saber si el diodo está polarizado de manera directa o inversa. ¿Vale? Bien, entonces, pues con eso concluimos la clase del día de hoy. A ver, ¿dónde andan? No los veo. Ya los vi, ya vi a Luis. ¿Los demás dónde andan? Muy bien. Ah, sí están todos. Bueno, se me hace que Mildred ya se fue a desayunar y no nos invitó. Daniel sí está. Ah, no, ya mira, ya se fue a poner su gorrito. No, desayuné aquí, profe. Ah, No, bueno. no fue a ningún lado. Y ya ves, y no invitaste. Yo también ya tengo hambre. Pues bueno, sale pues jóvenes, nos vemos la próxima semana. Posiblemente el día lunes deje yo alguna actividad en lugar de tener una clase así en vivo relacionada con el análisis de diodos en corriente directa. Vamos a tomar ejercicios del libro. Van ustedes a trabajar. Voy a estar aquí en línea con ustedes, pero no para dar clases, sino para dar la asesoría de si se atoran en la solución de alguno de los circuitos que van a realizar. ¿Sale? Entonces, si no hay otra cosa que tratar, pórtense bien, quédense en casa y si salen, usen cubrebocas. ¿Sale? Nos vemos.